Y es un gusto ya tener en los estudios al diputado del Partido Colorado, departamento de Tacuarembó, Maximiliano Campo. Bienvenido, un gusto recibirte en Palabras Cruzadas. ¿Cómo Buenas andás? tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con usted y con la audiencia, por supuesto. Bueno, muchísimos temas sobre la mesa. Primero el tema Cardama. La ministra iba a ir y al final planteó que no iba a diputados, a la comisión. La ministra Sandra Lasso, ¿verdad?, por el tema Cardama, y va a ocurrir la interpelación seguramente en el Senado. ¿Cómo se está viendo desde el Partido Colorado la medida que en el periodo anterior en defensa estaba el Partido Nacional y Cabildo Abierto? Sí, bueno, nosotros no estuvimos en el proceso de la compra, pero sí lo vemos con mucha preocupación la situación que se ha generado. Lo de la ministra Lasso no viniendo a la Comisión de Diputados creo que es algo muy malo por ella, porque ella fue parlamentaria, y segundo porque cualquiera que conozca el Parlamento sabe que el ámbito de la comisión es un ámbito mucho más distendido que una interpelación, y donde se puede intercambiar mucho más información y donde se puede trabajar y sacar mucho más dudas de una manera sin tener cámaras arriba, sin que estar a los gritos, sino que era un ámbito donde podíamos recoger información de primera mano, que es lo que motivó, por lo menos en mi caso, votar el pedido de que ella fuera citada, porque nosotros queríamos conocer de primera mano la responsable política ante el Parlamento del Poder Ejecutivo en esta materia, qué tenía para decirnos. Porque nos preocupa la medida que tomó el gobierno, sobre todo la manera de que tomó esta medida ante este anuncio de rescindir este contrato, que al final parece que no sabemos si van a rescindir, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, ante esta garantía que parece ser insostenible y bueno, trucha, como se ha dicho. Entonces, tenemos mucho que hablar con la ministra. Lamentablemente eligieron el camino no poco republicano y de no dar la información, porque además hay muchas cosas que ustedes manejan, los periodistas, que nosotros ni siquiera manejamos, como información que haya llegado al Parlamento. Por ejemplo, el contrato de Cardama con el Estado uruguayo. Por ejemplo, los informes técnicos. Yo tengo muchas ganas de saber qué tienen para decirnos esas dos personas que tenemos en España, que tenemos en vivo, sobre cómo ven la construcción de las patrulleras hasta hoy. Porque esa es la obligación principal del contrato y es la obligación que tenemos que motivaría a rescindir un contrato si no se estuviera cumpliendo. Entonces, sobre eso queríamos saber, no pudimos saber. Creo que la interpelación no va a ser, espero equivocarme, pero mi augurio es que la interpelación va a ser una guerra con mucha artillería de un lado y del otro y que no nos va a llevar a tener más claridad en este tema, porque está bien que el gobierno haya decidido investigar lo de la garantía, yo estoy de acuerdo, ya lo llevaron a la justicia, si no hubiéramos estado dispuestos hasta votar una comisión investigadora y llegar al fondo del asunto de cómo se aceptó esta garantía que parece insostenible y parece un banco que no existe. Ahora, todo lo demás no estamos tan de acuerdo. Y sobre todo, ahora que se ha hablado tanto de defender el interés nacional, yo creo que defender el interés nacional es tener patrulleras oceánicas, que son necesarias en el Uruguay. Pero viste, Maximiliano, que la empresa incumplió, además de con las garantías. El anuncio era que esas patrullas oceánicas iban a estar prontas para 2024 y por lo que se indica, se está lejísimos. El contrato habla de 18 meses posterior a que se aceptaran las garantías. O sea que estaríamos hablando del segundo semestre del año que viene, ¿no? Yo reitero que si hubiera incumplido la construcción, no hubiéramos pagado los 2 hitos que pagó este gobierno, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Si están construyendo o no las patrulleras. Repito, lo de la garantía hay que investigarlo y está bien, hay que llegar al fondo del asunto porque tenemos que saber qué pasó. Si hubo alguien que dijo, vamos a dejar pasar esto que parece no real. O si fuimos engañados, o si el señor Cardama tenía mala fe o no, porque es lo otro que tienen que probar. Porque sobre todo, yo pienso en esto, que jurídicamente nos pueden llevar a quedarnos sin patrullera, perder un juicio, porque hay que probar que el señor Cardama tuvo mala fe. Hay que probarlo.
Una cosa es lo que nosotros pensemos. El otro día miraba un programa el domingo y un senador decía, yo estoy convencido que tiene mala fe. La convicción suya o mía es lo mismo. No existe. Tiene que probarse judicialmente. Si no, el Estado va a perder más dinero aún. Y encima no vamos a proteger el mar territorial de la pesca ilegal, que perdemos millones de dólares, que tenemos que controlarlo, y sobre todo el narcotráfico, que es parte de lo que hablamos todos los días, las noticias de inseguridad de todos los días. Si quieren combatir el narcotráfico de verdad, pero mire que no lo digo para el gobierno solamente, lo digo para todos los partidos, lo principal hoy en día es controlar todas las fronteras, terrestre, aérea y marítima, y no lo estamos haciendo. Ahora, en cierta medida, recién decías o dabas a entender que te costaba ser optimista con esa interpelación, porque planteás que puede llegar a ser un fuego cruzado, ¿no?, entre la actual ministra, el ex ministro Javier García, y que no va a servir como una herramienta válida en el sentido de poder aclarar qué fue lo que pasó. ¿Te cuesta ser optimista con eso? Totalmente. Porque sí. estás viendo hoy que hay simplemente un cruce de acusaciones. Yo creo que se encendió, este último mes y medio se encendió una guerra entre esta administración y determinados lugares de la administración anterior, que no le suma al país, no le suma a nadie, ¿no? Yo creo que el Uruguay necesita que solucionemos los problemas, que trabajemos en materia de seguridad, que trabajemos en tener las OPB y en diversos temas que tenemos que trabajar, y no estar en una guerra constante de una administración a otra. Creo que eso no le construye a nadie. Creo que obviamente si uno se siente atacado se defiende, y bueno, es una estrategia que se ha ido tomando políticamente, pero la política ha sido tomada. Ahora anuncian que en la interpelación de ACE va a ser una guerra también entre los que decimos que Danza no debe estar y los que van a hablar de todo lo que pasó el periodo pasado en ACE. Entonces, no sé si eso le suma al país. Por eso me dio pena que Lasso no viniera a defensa, porque yo, la verdad, que el Partido Colorado no formó parte del proceso de la compra. No formó, obviamente, parte de este proceso de intentar rescindir por una obligación accesoria como la garantía. No sabemos al final los informes técnicos, y yo quería, construir ahora sí una opinión mucho más formada, con mucha más información de primera mano. No la tenemos, no tuvimos la oportunidad de trabajar como se tiene que trabajar en estos temas, que es teniendo información fiable de primera mano, porque todo lo que se publica, como les digo, por ejemplo, el contrato, yo lo tuve por un periodista, no es que llegó a la comisión. Y la ministra compareció el 11 de junio por primera vez a la Comisión de Defensa a contarnos cómo iba a ser su plan de estos 5 años, y se comprometió en esa comparecencia a traernos los informes técnicos de los enviados allá al astillero. Y eso es muy importante, porque tenemos que sacarnos la duda de si va al 60%, si no va al 60%, qué se va construyendo, porque primero, ninguno de acá somos expertos en barcos, yo por supuesto que no. Y vemos una foto y decimos, no, porque no va el 60% en esa foto. No lo sabemos ninguno. Lo podrá saber alguno de la Armada y alguno. ¿Qué te pareció la iniciativa del diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, de decir, vamos a viajar a España, Está bueno para aclarar y para hacerlo. Él lo va a hacer a título personal y como presidente de la Comisión de Defensa, y me parece muy bien. Lo central para mí es que aparezca la información y que quien la tiene que dar, la dé. Porque ahí nos quedamos todos tranquilos. Si a mí vienen los 2 enviados de la Armada, que son los más interesados, pues la Armada quiere tener la patrullera porque quiere trabajar y controlar el mar. Son los 2 más interesados. Nos cuentan que va el 57% de la construcción de la parte del acero del barco, y que todo lo que se encargó, como dice el señor Cardama, porque eso es lo que dice el señor Cardama. Y por ahora el gobierno no ha dicho ni A de cuánto va construyendo. Oficialmente no ha dicho ni A de cuánto se va construyendo. ¿O alguien lo escuchó? Lo que entendí es que si se puede seguir pagando patrullas que no tienen garantía, o que el gobierno eso no es así. Esta garantía que no existe de 4 millones no va a garantizar las patrullas en el... escuchemos, son productos de 40 y pico de millones, ¿no? Sí, claro. No es una garantía millones. Por 90 millones las 2. Yo te decía lo de 2024 porque de todo lo que circuló, de los periodistas que investigaron, escuché al propio exministro de Defensa, hoy senador Javier García. Sí, lo dijo. Y después no consiguió la garantía Cardama, se atrasó 11 meses y así fue el proceso, ¿no? Pero el contrato entró en vigor y los 18 meses entraron a correr desde que se aceptó la garantía de Eurocommerce, esta garantía famosa que son $4.100.000, ¿no?
No es que se rompe la lancha a la mitad y con eso vamos a cobrar. No es así. Ahí habrá que ir contra Cardama. No es esta garantía eso, como si fuera la garantía del auto que usted cobra compra el vez llama la atención todos los planteos que se hizo, por ejemplo, del estudio jurídico de Carlos del Piazzo, diciendo que las cosas no venían bien y Uruguay tomó la decisión de seguir hacia adelante, que no venían bien con este contrato. Este contrato, decía del Piazzo, así como está, no se puede. Lo dijo el Piazzo, lo decía el Banco de Seguro del Estado y se seguía para adelante. Yo lo que entendí, porque también vio que estos son lo que leemos de gente que investiga. Y los documentos, ¿no? No, los documentos del doctor del Piazzo. Mire, publicando. Acá lo que a mí me parece importante es que yo, particular diputado Maximiliano Campo del Partido Colorado, yo si quieren investigar sobre el proceso de la garantía, no tenga discusión, vamos a investigar y vamos al hueso y busquemos las razones de por qué se tomó esta garantía. No tenga duda, no hay problema. Ahora, el proceso de firmar con Cardama, yo no creo que no, hasta que no me aparezcan las lanchas, que me digan los de Vigo que se está construyendo con acero mucho más finito del que se tiene que construir, que no van a andar los barcos, y hasta que no me vengan y me digan que eso está mal, yo creo que es un buen contrato, porque es el más barato que encontró el Estado uruguayo para tener 2 patrulleras oceánicas, que no son baratos y que no es fácil de negociar. Porque si no, estamos creyendo que todo el mundo al final es deshonesto. Yo no lo creo. Si vienen, lo de la garantía es una cosa, pero si los barcos, si no se están construyendo, si no hay avance, si los 2 marinos que están allá vienen y nos dicen, no, mire, con este barco no se va a poder andar 100 metros, o esto es una estafa, nos están poniendo aluminio en vez de acero, bueno, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Hicieron toda una joda, pero por ahora no me lo dijeron. Y por ahora nadie del gobierno, que podría hacerlo porque ellos sí manejan la información, salieron y dijeron, no, mire, acá Cardama nos está estafando porque no está construyendo el barco, está gastando el dinero que le dimos en hacer barcos de pesca. No están diciendo eso. Y créame que pienso que si Cardama tuviera en un momento donde no estuviera construyendo, ya le hubieran ido por la obligación principal, que era mucho más sencillo, porque en la jurisprudencia uruguaya, atacar la obligación accesoria no da derecho siempre a rescindir el contrato, y ahí es donde el Estado puede perder. Entonces, por ahora, eso de que no se han construido las patrulleras, que no va en fija, no ha pasado. Sí ha pasado documentos que dicen, bueno, que era desprolijo el señor Cardama, que esto puede serlo, no lo sé, pero yo creo que acá hay un tema clave, si las patrulleras se están construyendo o no, primero. Porque a mí lo más racional que he escuchado hasta hoy es el señor ministro de Economía, O'Donnell, que creo que no expone la opinión de la mayoría del gobierno, pero me pareció lo más sensato. Si viene el señor Cardama y dice, no, miren, yo les traje esta otra garantía, la evaluamos, con eso el contrato sigue, porque jurídicamente tiene que ser así. Y repito, para que quede claro, si hay que investigar el tema de quién y qué funcionario público, si es que hubo un funcionario público involucrado en aceptar esta garantía sin el sostén jurídico, sin el sostén de papeles que parece tener, hay que investigarlo y hay que ir hasta las últimas consecuencias. Nadie dice lo contrario, por lo menos en el Partido Colorado. Estamos conversando con el diputado Maximiliano Campo. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campo, departamento de Tacuarembó. Pasamos por Cardama, que bueno, que va a quedar, todo indica, la interpelación en el Senado después de el presupuesto, así que todavía va a correr bastante agua bajo el puente. Vamos a tener más datos. Van a haber seguramente más datos. Pero también al principio del programa hablábamos del departamento de Tacuarembó. ¿Qué pasó con vos has dicho muchas veces la preocupación que existe en el departamento por el tema del contrabando? ¿Qué pasa con el paquete que se había impulsado desde el Ministerio de Economía, donde Tacuarembó, por no ser fronterizo, no había sido incluido? Y bueno, pasó lo que dijimos que iba a pasar y que queremos que no pase más. Que Tacuarembó es el único departamento al norte del Río Negro sin ningún tipo de medida fiscal enfrentando la cercanía a la frontera.
Y Tacuarembó es un departamento donde el contrabando ya es parte de la cultura, parte de los negocios, parte normal y cotidiana de la vida de todos los tacuaremboenses desde que es departamento. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que quedamos fuera de todos los paquetes y pasa que tenemos más desempleo que Rivera, la misma informalidad laboral de un 40 y pico % de Rivera y Cerro Largo y no tenemos ningún beneficio, que son... Lo primero, yo aplaudo al gobierno con lo que hizo. Son beneficios muy buenos y son beneficios que atienden una realidad que nadie ha atendido históricamente en Uruguay, que es la de la frontera con Brasil, que es una realidad que distorsiona la economía y que genera dificultades para los gobiernos departamentales y para la gente en general. ¿Por qué? Porque hay menos desarrollo, porque es muy difícil poner un almacén si vos querés competir con el otro lado, porque no tenemos una informalidad laboral galopante por obvias razones, porque hay muchos almacenes, los bagalleros que le llamamos nosotros en Tacuarembó, que son todos informales y que le dan trabajo a mucha gente, y que si usted sale a caminar por Tacuarembó, como yo le dije al señor viceministro el día que fue a la comisión, sale a caminar conmigo en Tacuarembó y hacemos 3 cuadras y no encontramos un bagallero, yo le regalo algo, porque impresionante que la gente ya está habituada a vivir con eso. Mucha gente no llega a fin de mes si no compra estos productos que son sustancialmente más baratos, y mucha gente trabaja ahí. Entonces tenemos una dificultad que es, podemos enfrentar la realidad de la manera que quieren algunos y decir, no, vamos a poner aduana y que no pase nada, o enfrentar la realidad con realidad, que es que contrabando siempre va a haber y que Tacuarembó integra esa parte donde genera dificultades económicas el estar tan cerca de Brasil. Entonces, nosotros propusimos que estas medidas se extendieran 100 kilómetros en vez de 60. Lo logramos en diputados y perdimos en el Senado. Pero es una realidad muy importante para nosotros porque nosotros, por ejemplo, la exoneración de aportes patronales para los empleos es fundamental. Y no es solo para los almacenes, es un 75% del aporte patronal en todos los nuevos empleos en un año. La exoneración del IVA en producto de la canasta básica y el IVA mínimo es muy importante porque le permite al héroe local, que es el almacenero que vende producto nacional, el comerciante que vende producto nacional, poder competir un poco mejor de lo que compite. Entonces, hay medidas que son buenas, pero bueno, nosotros quedamos afuera de todo y quedamos como si estuviéramos bárbaros y ganamos sueldos. La sociedad de Tacuarembó gana sueldos sustancialmente más bajos que en el sur del país, que en Montevideo, pero el gobierno dice, no, mire, Rivera que pague menos, Cerro Largo que pague menos, Artigas que pague menos, Salto y Paysandú que pague menos, pero ustedes sigan pagando el mismo precio que en Montevideo. Y nosotros creemos que es injusto, se lo vamos a decir, y se lo hemos dicho hasta el cansancio. Dijeron y se comprometieron a tomar alguna medida, hasta hoy no hemos visto nada. Ojalá lo hagamos porque nosotros estamos en un momento difícil de la economía del departamento. Como digo, tenemos el doble de desempleo en la última medición que Rivera, tenemos una informalidad laboral muy grande y tenemos que combatir eso. Uh-huh. Te llevo a otro de los temas en el que estás trabajando y que de hecho llevó a que nosotros en el inicio del programa comentáramos alguna situación y también despertó mucho interés en la audiencia, que es el hecho de prohibir el uso del celular en horario escolar, ¿no? ¿Cómo nace esa inquietud? ¿Por qué trabajas en eso? Bueno, porque cuando ganamos la diputación, una de las cosas que nos dijo Bordaberry la primera vez que nos vimos fue que teníamos que llegar el 15 de febrero con ideas, con proyectos y todo lo demás. Entonces yo me junté con gente que iba a trabajar conmigo. Y digo, bueno, vamos a pensar que tenemos tiempo. Y justo estaba saliendo lo de la regulación en Brasil. Entonces entramos a investigar. Y a medida que entré a investigar me metí de lleno en el tema y me asusté más todavía de el problema que esto genera, ¿no? Nosotros estamos proponiendo prohibir los celulares en escuelas y liceos, hasta tercero liceo, hasta ciclo básico, o noveno ahora como es, para uso no pedagógico. Y creemos que es una realidad que tenemos que enfrentar por el déficit atencional, por los problemas de salud mental, por la adicción, por los problemas de socialización de los niños y adolescentes, por los problemas que esto le genera a los docentes para poder enseñar y no tener una limitante más de atención, y sobre todo por otros problemas que también esto genera, como
es el ciberbullying, que es algo tan indetectable para el ojo adulto hoy en día, pero que hoy en día ya el bullying no es de che, esto, aquello en persona muchas veces, sino que a veces es a través de los celulares, a través de los grupos WhatsApp donde se marginan niños, donde todo lo más, en los jueguitos y todo lo más que uno ni siquiera conoce porque se le escapa a uno. El ciberbullying, el problema de los delitos sexuales con mayores y con gente que se hace pasar por niños y demás, el problema de la adicción al juego, que no es un problema hoy en Uruguay que está tan detectado, pero sí en otros países es uno de los problemas entre menores de edad. Entonces, creemos que hay un montón de problemas que vienen acarreados por esto. Y acá una de sentido común. No podemos pensar, si a nosotros que somos adultos nos ha cambiado la vida drásticamente tener el celular y el problema de atención que nos genera para trabajar, para mil cosas, para manejar, para todo, que esto no le haya cambiado la crianza a nuestros niños y adolescentes. Y resulta que en el Uruguay decimos, no, miren, seguimos como si no pasara nada. Hay una ordenanza de la ANEP y nadie hace nada. Sin embargo, los colegios privados ya han tomado medidas, muchos de ellos. Esta misma medida que planteo yo. Entonces, que ya lo están aplicando. Sí, señor. Sí, ¿Tenés sí, información de que ANEP va a tengo plantear algo nuevo? No tengo información, espero que sí. Yo, sobre todo cuando el tema generó mucho estado público, porque aparte lo presentamos el 15 de febrero, y del 15 de febrero al 1 de marzo no había nada en los medios, entonces nos llamaron de todos lados. Y estuvo muy bueno porque explicamos mucho el tema y logramos que el ministro Maía dijera que estaba de acuerdo, que había que regular, pero no por ley, por la autonomía técnica de la ANEP. La ANEP hasta hoy no ha contestado nada, que yo sepa. Ahora le pedí al miembro de Comisión de Educación del Partido Colorado, porque el día que yo comparecí a explicar el proyecto se le pidió a la ANEP que diera una postura técnica, no la ha dado, pero sobre todo lo que yo pienso en esto es que hay que hacer algo. Si no quieren prohibir porque no les gusta la palabra prohibir, póngale regular. Si no quieren que sea por ley, porque la autonomía técnica de la ANEP no lo permite y esto y aquello y lo otro, que yo no creo que sea así, pero ya que lo defienden tanto, háganlo con una ordenanza de ustedes, pero háganlo. Algo hay que hacer. Esto está afectando gravemente el desarrollo. Insisto, hay estadísticas de salud mental donde los psiquiatras infantiles han multiplicado por 200 y pico por ciento su consulta. Obviamente que está la pandemia en juego, pero también está el uso del celular. Ahora, ¿no es un poco ir contracorriente? Yo entiendo el planteo que haces y queda muy claro, pero ¿a qué voy? Decís, bueno, los chiquilines no usan el celular en la clase, en el salón, pero después van a la casa y de repente están sentados en la mesa con los padres y están todos comiendo, por ejemplo, con el celular en la mano. ¿Cómo tomas eso de decir, bueno, lo saco y después su realidad va a ser otra? Bueno, pero yo no puedo legislar la patria potestad de los padres que hagan en su casa. Esa es la verdad. Problema con el celular tenemos todos, pero ¿sabe cómo lo veo yo? Yo lo veo como algo, como la medida de no tomar alcohol hasta los 18 años. Es educativa también. O sea, si nosotros logramos que esto avance y que se concientice a los niños y adolescentes, capaz los padres se concientizan mucho más de lo que esto genera. Porque el problema es que hoy, esto es una charla de asado muchas veces. ¿No les pareció cuando está con un abuelo o con alguien, ya ni siquiera un abuelo, una persona de 30, 40 años, ya dice, no, porque los gurises ahora no juegan y están con el celular? Es una charla, pero nadie entiende que eso es un problema. Y yo quiero concientizar a la sociedad de que eso es un problema, de que genera problemas graves, que genera problemas de relacionamiento, problemas de educación, problemas de salud mental, de adicción. Que hay un libro que es La generación ansiosa, por ejemplo, que no es Uruguay, es Estados Unidos, quizás no tiene nada que ver, pero los adolescentes han empeorado muchísimo por su aceptación o no a través de las redes sociales. Que Jonathan Haidt, que lo escribe, que está muy interesante para leer y para sacar datos de todos los problemas que esto está generando. Más enfocado está en las redes sociales y no en el uso directamente de los teléfonos. Y los países nórdicos bajaron en las pruebas PISA el desempeño de sus adolescentes y resolvieron empezar a invertir más en libros de texto y menos en portátiles. Pero mire, ni siquiera piensen en un niño, piensen en ustedes. Ustedes muchas veces dicen, estoy leyendo un artículo de un diario, y les llega un WhatsApp. Se distrajeron inmediatamente. Totalmente. Entonces podemos pretender que los niños puedan tener el celular y agarren así y estén mirando información y no entren a los juegos y no entren a TikTok y no entren a esto, por favor. Bueno, pero en la Cámara de Diputados y Senadores se ve eso también, ¿no? Sí. De que en plenas sesiones los legisladores toman el celular y se distraen. En cualquier lado, en las sesiones y en el programa de radio y en cualquier lado. Pero lo que digo es,
nosotros no podemos regularle la vida total al niño ni al adolescente, pero sí, cuando está bajo la órbita de nuestras instituciones educativas, tiene que tener conciencia de que eso no está bien y que se tiene que relacionar con los compañeros mano a mano, porque ese es lo otro. En España, por ejemplo, hay un estudio que se ha seguido esta prohibición que se ha hecho, y lo que más ha mejorado no es la atención en clase, lo que más ha mejorado es el relacionamiento de los niños. Porque es un problema, porque los niños hoy, muchos, y cuando son marginados, peor, se relacionan a través de un mundo paralelo en el teléfono. Y es lo que yo vengo a discutir, que no digo que lo mío sea la panacea. Digo que hay que discutir este tema, hay que ponerlo arriba de la mesa. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo y sobre todo hay que concientizar. Porque además, que es lo último que voy a decir, muy importante para mí de esto, mire, yo voy mucho a escuelas y a liceos por mi tarea, porque el diputado del Interior, usted sabe que anda en todos lados y recorre mucho. Los docentes son los primeros que me felicitan, y no creo que muchos me voten, de los que me han saludado. Creo que vieron un problema y están, sabe que además no tienen una herramienta, que es lo que me decían. Enseguida que lo presenté se inauguró un liceo en Tacuarembó, Liceo 6. Entonces fui a la inauguración. Y cuando salgo, muchos habían sido docentes míos del liceo y demás, me dice, no, pero ¿sabés qué? El problema que tenemos es que no se lo podemos sacar. Porque tampoco hay una herramienta legal hoy en día que le permita al docente decirle, no, mijo, vamos a poner esto adentro de una caja por lo menos los 50 minutos que estamos en la clase. Ni siquiera eso, yo quiero más, pero ni siquiera eso. Hoy no tienen esa herramienta porque el celular es propiedad privada de los niños. Y hasta seguramente si se lo sacan van a tener problemas con algún padre. Porque esa es la realidad que vivimos. Entonces, tenemos que dar una señal de arriba hacia abajo, concientizar sobre este tema y en mi humilde aporte va a ser poner el tema arriba de la mesa. Diputado Maximiliano Campo del Partido Colorado, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un placer, muchas gracias por la invitación.